tenemos... Perfecto. Y entonces, una vez seleccionada la paciente que va a entrar a quirófano, la siguiente pregunta, aparte de todas las dudas que ya teníamos, era si la hacíamos por laparoscopía o por la laparotomía, en el supuesto de que la laparoscopía podría ser una fuente de infección. Para esto hemos invitado a un súper experto, que es el doctor Humberto Dionisi. El doctor Humberto Dionisi trabaja en Córdoba, actualmente es parte del board de directores para Latinoamérica de la AGL, fue presidente de la Sociedad Argentina de Laparoscopía, de la Sociedad Argentina de Endometriosis, y también tuvo la posibilidad, en un momento donde todos nos estamos haciendo preguntas, de poder publicar un artículo que ya lo pueden ver en el Journal de Cirugía Mínimamente Invasiva, dando un poco de claridad a la duda que había acerca de si podíamos hacer laparoscopía o no en esta etapa de la pandemia. Así que, Humberto, muchas gracias también por participar, por estar acá y por tu presentación. Así que adelante cuando quieras. Gracias, Fabián. Debo agradecer a la iniciativa de la Asociación de Ginecología Oncológica y de la SACIL, porque realmente este es un tema que es más que interesante. Bueno, después de las dos presentaciones anteriores de las pacientes que decidimos operar, ¿qué abordaje usar? ¿Laparoscopía o laparotomía? ¿Por qué surge este problema del abordaje en la época de la pandemia? Surge porque a partir de que algunas sociedades internacionales publicaron recomendaciones generales que generaron preocupación, como por ejemplo el American College of Surgeons el 24 de marzo pone hincapié en los procedimientos que generan aerosoles, entre los cuales se encontraría la laparoscopia con el uso de la energía. En esta misma dice que no hay datos suficientes para recomendar a favor o en contra el enfoque abierto versus un enfoque laparoscópico. Sin embargo, el equipo quirúrgico debe elegir el que minimice el tiempo de quirófano y maximice la seguridad tanto para los pacientes cuanto para el personal de quirófano. También el Routledge College of Surgeons, en el 25 de marzo, dice que la laparoscopia generalmente no debe usarse, ya que se corre el riesgo de formación de aerosoles e infección viral del personal, y que la experiencia china e italiana refleja esto, y que las recomendaciones del SAGE, como por ejemplo la utilización de filtros, de cifrado cuidadoso, etc., no son muy difíciles de implementar. Por lo cual, considera la laparoscopía solo en casos extremadamente seleccionados, donde el beneficio de la mortalidad está sustancialmente fuera de toda duda en la situación actual. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer rápidamente? Vamos a tratar de hacer una revisión del tema en base sobre todo a las contraindicaciones de la posibilidad de contagio del personal de quirófano. Bueno, básicamente entre los ítems, lo que sería probable donde estaría esto, estaría por supuesto que la laparoscopía se la relaciona con el uso de anestesia general. Pero nosotros sabemos también que se puede hacer con anestesia local y con anestesia regional. También se dice que la laparoscopía tiene un mayor tiempo quirúrgico, sin embargo, a veces tiene un tiempo igual o menor al de la cirugía abierta. La necesidad de equipos complejos, yo creo que esto está fuera de discusión porque esto va a resultar para las dos vías, para los dos abordajes. Bueno, específicamente el riesgo de transmisión viral en relación al abordaje laparoscópico estaría relacionado con el aumento de la presión abdominal y torácica producida por el neumoperitoneo, el aumento de los mecanismos de producción de aerosoles con el uso de energía y el aumento de la exposición de los aerosoles al personal quirúrgico determinada por las filtraciones que produce o la liberación del neumoperitoneo a la sala de operaciones. El COVID-19 es un patógeno respiratorio de cadena simple de ARN y muy importante, un virón que tiene 0.05, 0.1 micrón de diámetro. Generalmente se lo encuentra exclusivamente en tracto respiratorio. Localizaciones extrapulmonares son raras, por ejemplo, en sangre o materia fecal. La vía de contagio, básicamente, sabemos que se da por transmisión por gotas, por ejemplo, el tos y el estornudo, de superficie con vía mano-cara, y si bien en tos y estornudo la vía de aerosoles está discutida, también se la acepta, y quedaría, por supuesto, en procesos como intubación, extubación y lo que es el humo quirúrgico. El humo quirúrgico, generalmente producido por el uso de energías, ya sea energía mecánica, energía eléctrica, energía lumínica, está compuesta por múltiples químicos y puede tener también dentro de su composición elementos biológicos, dentro de los cuales se han detectado virus como el de HPV, el HIV y el de la hepatitis B. Sin embargo, no se ha demostrado
su factor o su posibilidad de contagio en estos virus. El COVID-19, que es un virus respiratorio, no ha demostrado un mayor riesgo de transmisión por el humo quirúrgico o neumoperitoneo, y tampoco se ha visto esto en ninguna evidencia dentro del síndrome respiratorio agudo grave, el síndrome respiratorio del Medio Oriente o la influenza. Bien, una de las bases que tienen las primeras recomendaciones que vimos está dado en este trabajo de Lee, que habla de que aumenta a partir de 10 minutos de utilización de tratamiento quirúrgico, aumentan las partículas de 3 a 0.3 a 0.5 micrones en el ambiente quirúrgico, y esto sería mayor para la laparoscopía que para la laparotomía. Sin embargo, este trabajo está hecho en laparoscopías con neumo abierto, es decir, con neumoperitoneos liberados continuamente a la sala de operación, ya que, fíjense qué gracioso, recién ahora nos preocupa el tema del contagio viral del humo quirúrgico. Acabamos de ver que hemos tenido epidemias de virus respiratorios anteriores y este tema realmente no ha sido tenido en cuenta. Después podemos discutir por qué sucede esto. Entonces, en resumen, el riesgo de transmisión de partículas virales viables estaría, por supuesto, relacionado con el proceso de intubación-extubación, digamos que poco con el neumoperitoneo en sí, y sí relacionado con la energía que utilizamos tanto en la laparotomía como en la laparoscopía, considerando menor a la energía o al humo quirúrgico producido en la laparoscopia debido a la posibilidad de manejo en forma cerrada y filtrada de esto. ¿Qué pasaría entonces si suspendemos totalmente el abordaje laparoscópico y pasamos todo al abordaje laparotómico? Primero que nada, no se elimina el problema del humo quirúrgico. Como hemos visto, la eliminación del mismo es más difícil en cirugías abiertas. Habría mayor número de complicaciones y en eso sí hay evidencia, por supuesto. Hospitalización prolongada, mala resolución de camas y recursos críticos, mayor tiempo de exposición de los pacientes al contagio hospitalario, y en los lugares donde la laparoscopía se realiza en forma habitual, obviamente quizás un mayor costo. A partir de esto, después de las dos recomendaciones que vimos, tuve el placer de trabajar en este statement de la AGL, que se publicó el 27 de marzo, donde se establece que el abordaje quirúrgico laparoscópico y vaginal se asocia con una menor morbilidad para el paciente en muchos casos, así como una hospitalización más corta. Los datos sobre el riesgo de exposición quirúrgica y transmisión del COVID-19 son limitados, y por supuesto existen estrategias para todos los procedimientos quirúrgicos que puedan ayudar a mitigar el riesgo de exponer al personal del quirófano. Por otro lado, las AGES, en una recomendación del 29 de marzo, no tiene evidencia que indique que la aerolización del COVID-19 se aislaría en los procedimientos mini-invasivos. Para los procedimientos invasivos se debe considerar seriamente el uso de dispositivos para filtrar el CO2 liberado de las partículas de aerosol, siendo la filtración de partículas de aerosol más difícil en cirugías abiertas, y los beneficios, obviamente, tener en cuenta los beneficios de la mini-invasividad, de estadía reducida y complicaciones que pueden ser muy importantes en la época de la pandemia. La cirugía laparoscópica para emergencias ginecológicas, dice la ESGO, y cáncer sería beneficiosa para el sistema de salud al reducir la estadía en el hospital, por supuesto siguiendo las consideraciones a tener en cuenta que son. Acá en el trabajo que nosotros publicamos en el LEMIC, vamos a dar algunas, después por supuesto se va a completar con lo que es el quirófano, pero con lo que se refiere a la laparoscopía propiamente dicha, tenemos baja presión intraabdominal de neumoperitoneo, reducir el uso de energía, neumoperitoneo cerrado y filtrado, después podemos hablar de los filtros EPA, de los filtros ULPA, y por supuesto evitar la pérdida brusca de neumoperitoneo cuando cambiamos los instrumentos con la extracción de piezas quirúrgicas y al finalizar la cirugía. Esto es para mostrarle que a pesar de todo lo que les acabo de decir, en el mundo sigue teniendo cada uno su opinión, y fíjense que en algunos lugares de donde la pandemia ya está bastante desarrollada, se elegía la laparoscopia y en otros la laparotomía. Entonces, en resumen, el uso del abordaje laparoscópico con la evidencia actual y el sentido común debe considerarse seguro tanto para la paciente cuanto al personal de quirófano, ofreciendo una mejor contención del humo quirúrgico, manteniendo los beneficios propios de la mini-invasividad y, por supuesto, cuidando los recursos de salud.
En resumen, lo que podemos decir que debemos de considerar, no importa el abordaje que utilicemos, los peligros potenciales. Y de acuerdo a estos peligros potenciales, implementar todas las acciones necesarias para evitarlas. Es decir, que no depende del abordaje, depende de más bien cómo lo utilicemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Humberto. Súper clara la presentación. Creo que viene bárbaro seguir hablando de este tema aún en estos días y aún viendo que hay bastante seminarios, pero siempre queda claro. Y estamos viendo que un poco lo que nos comentó René, un poco lo que nos comentó José Sadi, que hay pacientes que se pueden seleccionar y hay distintas estrategias para seleccionarlas para el quirófano, y que esas pacientes también se pueden operar por laparoscopía en base a las publicaciones y a lo que hemos podido ver en estos días, obviamente con algunos cambios que estuviste comentando, Humberto, en tu presentación en relación al manejo, a la técnica quirúrgica y a los filtros que usamos.